Creo que dentro de eso, la primera parte hemos estado mal, imprecisos, sobre todo al inicio. Nos ha costado mucho entrar en el partido. Creo que la segunda parte hemos estado mejor, especialmente los últimos 20 minutos. El equipo ha querido, ha intentado buscar soluciones y realmente el gol ha sido una jugada de fortuna, pero igual que se rechaza y no se puede haber ido fuera, pero creo que si algún equipo ha creado situaciones de gol y de querer ganar, ha sido el Cacereño. Yo creo que ha sido recompensa a nuestro afán por, según iba acabando el partido, por ganar. Sí que pesa, ¿no? Viste que el terreno de juego no está tan mal como parecía. Vamos a ver. La grandeza que tiene el fútbol es que se juega el día que llueve, el día que hace sol, el día que hace aire, con mal campo, con bueno, hay que adaptarse. A mí no me gustan las justificaciones, a mí no me olvidéis quejarme del campo, del árbitro, de la cosa que suele decir, esta plantilla no la he hecho yo, en fin, estas cosas. Creo que un equipo que tiene ilusión, ganas y que necesita ganar y tal, se tiene que dejar de esas cosas y ir a por lo que hay que ir, que es el partido. El campo es igual para los dos equipos, esto es así. Así que no sirve quejarnos si el otro equipo está jugando en el mismo campo que nosotros. Cuando vamos a intentar, en vez de perder el tiempo en lamentarnos y tal, pues vamos a intentar ese tiempo aprovecharlo en mejorar cosas para ganar el partido. Que a todos nos gustaría jugar en un campo, no sé, una alfombra, todas estas cosas, pues claro. Pero bueno, las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen. Y esa es la realidad ahora mismo. ¿Para qué vamos a lamentarnos? Vamos a intentar aprovechar ese tiempo en mejorar cosas que nos faltan y ya está. Intentar aprovechar también ese campo, intentar aprovechar esas situaciones y al final, ¿quién tiene más desventaja en un campo así? ¿El que entrena todos los días o el que viene de fuera? Bueno, pues, a ver, eso también depende de cómo lo veamos, por lo tanto, el campo es el que es y podemos jugar bien, mal o regular independientemente del campo. Sí. La victoria vale más de 3 puntitos. La victoria hoy vale mucho, valen 3 puntos, pero además vale coger confianza, autoestima, es el primer partido que ganamos en casa. Las victorias son importantes y a veces son más importantes cómo se producen, ¿no? Porque ganar a última hora ahí pues te da un subidón de confianza, de adrenalina que hace que esta semana vamos a trabajar seguramente mucho mejor, pensando en que y eso ayuda muchísimo. Y luego, realmente los 3 puntos, pues fíjate, lo que nosotros no podemos. Podemos cometer un error, podemos cometer el error de pensar que porque hemos ganado hoy, es que seguimos estando en una situación delicadísima, y que sí, que de ahí no se va a salir si no es ganando 4 o 5 partidos seguidos, y que eso es muy difícil, y que tendremos momentos en los que nos acerquemos ahí, que estamos ahí, pero bueno, hay que saber que bueno, que esto se consigue poco a poco, en 7, 8, 10 partidos, no en un partido. Tenemos una desventaja de 5 puntos, ahora seguramente hemos aminorado esa desventaja, bueno, puntito a puntito, 2 puntitos por aquí y por allá, pues intentaremos recuperar, así que paciencia, estamos muy contentos, pero a ver, no hemos hecho nada, nada más que ganar un partido y tenemos que ganar 12 más, o más. ¿Qué es lo que más le ha gustado y lo que menos del equipo hoy? Me ha gustado el afán de creer en la victoria, sobre todo si iba pasando el tiempo y vamos creciendo, cada vez hemos jugado mejor además, cada vez hemos apretado más al extremo en su campo, cada vez veíamos que teníamos posibilidades de ganar. Esa fe es lo que me ha gustado. Me ha gustado el inicio, hemos estado imprecisos, a veces quitándonos el balón de encima con demasiada precipitación. Bueno, eso tenemos que entenderlo también con un poco la ansiedad, los nervios, en fin, es difícil también jugar en estas situaciones, ¿no? Así que vamos a procurar tranquilizar a la gente y seguir, no tiene otra, el equipo tiene afán de salir ya de afán de victorias. Yo creo que estamos empezando a aprender a ganar, los equipos a veces necesitan aprender a ganar, no solamente es jugar, sino hemos estado bien en alguna faceta del juego, en otras no tan bien.
y vamos a intentar mejorar esa. ¿Te ha parecido mano el gol anulado a Luis que ha hecho el jugador? Vamos a ver, que le ha dado la mano yo creo que todo el mundo lo ha visto. Lo que sucede es que él no utiliza la mano para sacar ventaja, él controla lo del pie, le da en el brazo, pues, a ver, igual que le podía haber dado en la cabeza, no intenta sacar ventaja. El árbitro ha entendido que sí y, a ver, a mí me ha sorprendido la tarjeta. Pues ha sido mano, bueno, pero él no intenta sacar ventaja, que es con lo que se pega la tarjeta, ¿no? Bueno, en fin, el árbitro ha estado bien, yo no tengo nada que, si él ha entendido que ha sido mano, pues ¿qué vamos a hacer? Creo que son lances del juego y ya está. Algunas veces nos pasará a nosotros y otras veces pasa al contrario. Así que... ¿Qué le pasa a Luis? Al final, que se ha retirado lesionado, ¿no? Pues tanto él como Sergio han hecho un trabajo impresionante, porque además tenían la visión de atacar, pero a la vez tenían que trabajar en defensa, porque tanto Samir como Luis tienen muchísima llegada, tenían que trabajar mucho en defensa para evitar 2 contra 1 en banda, y Sergio acaba reventado pidiendo prácticamente el cambio y Luismi poco menos, además se ha torcido el tobillo, tenía unas molestias y tal, y bueno, pues obligatorio los cambios, ¿no? Obligatorio sustituirlo, pero vamos, ha hecho un derroche de